Buenas noches, mis hermanos. Es una alegría acompañarlos en su estudio, su profundización de este maravilloso tema y desde ya felicitarlos por haber elegido este tema que es no solamente de un día, sino también de toda una semana. Y desde ya felicitarlos por su aniversario que están dando inicio. Que Dios pueda bendecirlos abundantemente. Seguramente cuando se habla de santuario, muchos pueden decir, ya lo conozco. Y seguramente es verdad, pero podemos tener diferente conocimiento. Algunos pueden saber poquito, otros pueden saber más o menos, otros pueden saber mucho y felicitaciones. Eso es bueno. Yo creo que nadie puede decir yo no sé nada, no sé de qué están hablando. No, yo creo que por ser adventista ya conocemos algo. Y puede parecer un tema ya muy repetitivo. Puede ser. Sin embargo, los que gustan del estudio, los que desean conocer más, siempre van aprendiendo más. En cada presentación se puede aprender más. Entonces, vamos en esa dirección. Bueno, voy a compartir algunas diapositivas que no van a ser pocas, así que voy a habilitarlo para poder tenerlo listo. ¿Por qué no empezamos leyendo un texto aquí en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 24? Me gustaría, por favor, que uno de ustedes nos ayuden con este texto. Hebreos 9, 24. 9, 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Bien. ¿Cómo llama el escritor de Hebreos al santuario terrenal? Lo llama eh, Figura del verdadero. figura del verdadero. El santuario terrenal que vamos a hoy día abordar no es un tema separado, desconectado, es un tema que está conectado. El santuario terrenal está conectado con el santuario celestial. Y es más, sabemos que el santuario celestial es mucho más antiguo que el terrenal. Bueno, entonces, con este primer pensamiento, avanzamos. A ver, vamos a ubicar. Ya, listo. Acá tenemos la imagen con algunos datos que vamos a ir compartiéndolo a lo largo del estudio. Pero me gustaría que vean su ubicación del santuario. Me gustaría que todos puedan concentrarse dónde está el este, el oeste, el norte y el sur. En este momento, ustedes pueden más o menos definir dónde está el este del lugar donde viven. ¿Sí? Pastor, Es, sí. estamos viendo una franja negra oscura que tapa parte de la pantallita. A Creo ver. que a través de esa pantalla usted está viendo a las personas, pero si lo retira para ver la imagen completa un ratito. Oye, ya, gracias por mencionarlo. Gracias. Ahí, Perfecto. ahora sí. Muy bien. Entonces quería pedirles de que puedan ubicar ahí donde están, empezando con el hermano William. Si usted puede identificar dónde está el este de donde está usted sentado. A su derecha, a su izquierda, para adelante, para atrás. ¿Dónde está el este? ¿Por dónde sale el sol para ayudarles? El este lo veo por la puerta principal.
No, no, Al lado no. Así es. derecho. No, de ustedes, ustedes en su casa. Ah, ya. Mi Está mano Al a este, su lado pastor. derecho, a su lado izquierdo. izquierda, en mi caso mi izquierda. Izquierda. Ya, muy bien. En mi Sería caso, la bueno que... derecha. Al derecho. muy bien, correcto. Va a depender mucho en qué posición están sentados, pero va a ser muy importante que ustedes identifiquen dónde está el este, porque eso ha tenido mucho que ver con la ubicación del santuario. Ya le voy a explicar algo más sobre eso. Muy bien. Entonces, ustedes van a ver que mis imágenes todas están con el este al lado derecho. ¿Sí? Muy bien. Esto vamos a ir explicando en un rato más. ¿Listo? Muy bien. Mis hermanos, cuando los israelitas llegaron al monte Sinaí, en su peregrinación después de salir de Egipto, Dios le dio nuevas instrucciones acerca de un elaborado sistema sacrificial centrado en un sacerdocio formal y el establecimiento de lo que conocemos hoy como el tabernáculo y sus servicios. El santuario, hermanos, no existía antes del monte Sinaí. Recién a partir del monte Sinaí. Ahora, vamos a compartir cuál era el propósito, por qué Dios pide, por qué Dios ordena que se pueda construir el santuario. ¿Por qué Dios pidió esto? Bueno, vamos a mencionar 3 razones. Y sería bueno que ustedes tomen nota de esto, porque esto generalmente no lo tenemos en un estudio común. Primera razón, primer propósito, por qué Dios pide construir el santuario. Entonces, el primer propósito es proveer evidencia tangible de la presencia de Dios, la presencia divina. Esto está en Éxodo 25:8, cuando Dios le dice, ¿no? Me van a construir un santuario para que yo pueda estar con ustedes, para que pueda estar ahí. Y esto Dios lo toma como un propósito importante porque los israelitas habían perdido contacto con las sagradas prácticas de sus antepasados. Sí, ellos no tenían esa experiencia que tuvieron los patriarcas cuando ellos eran los instrumentos de Dios para conducir a su familia espiritualmente. Ellos no tuvieron la experiencia de ser los primogénitos, como un tiempo ellos también hacían una obra sacerdotal. Los israelitas salían de Egipto, donde habían vivido desordenadamente. No conocían las buenas prácticas de sus antepasados. Ellos tenían la idea de un Dios al estilo egipcio. Un Dios de repente que está en diferentes lugares de acuerdo a las imágenes que la gente tenía. Pero Dios quería enseñarles acerca de Él como el único Dios verdadero, y para que puedan ellos entender más, para que puedan sentirlo, para que puedan verlo, para que puedan escucharlo, hasta de alguna forma tocarlo, Dios ordena construir el santuario terrenal. Segunda razón, ¿por qué Dios ordena construir el santuario terrenal? ¿Cuál era su propósito también? Hacer provisión de un sistema centralizado en la adoración. Sí, los israelitas debían evitar el abuso y la distorsión en la adoración. Los egipcios tenían muchos dioses y los israelitas también habían llegado a pensar que Dios es de esa manera, que cada uno podía tener su propio Dios y hacer la adoración a su manera, que puedan hacer las prácticas en diferentes formas, en diferentes lugares, en diferentes modos. Pero Dios ordena que se construya el santuario terrenal para que sea
la adoración centralizada, y de paso estaba ubicado en el centro de todo el campamento, así como una plaza donde la gente pueda acercarse de todo lado. Entonces, para poder centralizar la adoración a un solo Dios, de la única forma que Dios enseña, para que se logre el propósito que Dios ofrece. Tercera razón, ¿por qué Dios ordena construir el santuario terrenal en el monte Sinaí? Para proveer detalles adicionales respecto al plan de salvación. Sí, Dios quería que a través de esta ilustración, a través de esta imagen, a través de este medio, los israelitas puedan comprender lo que es el plan de salvación, que es el tema central de toda la Biblia. Y un texto clave es cuando Juan el Bautista presentó a Jesús diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan 1:29. Muy bien, entonces, habiendo compartido ya los propósitos, ahora vamos a compartir algunos datos también. El sistema cúltico del Antiguo Testamento es tanto una parábola como una profecía. ¿Qué quiere decir esto? Que como parábola no debería esperarse la interpretación de cada detalle. Cuando ustedes y quien les habla estudiamos parábolas, solamente hay que concentrarnos en la lección principal. No, una parábola no se está interpretando cada cosita. La parábola del buen pastor. Jesús es el pastor, nosotros somos las ovejas. ¿Qué significará el chiquero? ¿Qué significará la piedra? ¿Qué significará la nube? No. De las parábolas solamente se extrae la lección principal. Del santuario también. Como una parábola, hay que buscar los datos y significados principales. No hay que buscar muchos significados, a ver qué significa la arena, qué significa la piedrita, qué significa el fierrito, qué significa la soguita. Ya no, pues. Hay que concentrarnos en lo principal, ¿ya? Y también como profecía. El sistema cúltico del Antiguo Testamento también era una profecía, o sea que solamente se entendería a plenitud cuando se cumpla el antitipo, cuando llegue Cristo y cumpla, porque Él es el antitipo del santuario terrenal. Entonces, la manera de abordar este estudio es como una parábola, concentrarnos en los datos principales, y como una profecía, que lo vamos a entender más cuando llegue a cumplirse plenamente. Otro dato, la evidencia definitiva de que el antiguo sistema señalaba más allá de sí mismo a una realidad cósmica se encuentra en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos del Nuevo Testamento nos va a ayudar a entender el santuario y nos va a ayudar muchísimo. Por eso se puede decir también que sin la ayuda de Hebreos estaríamos en tinieblas. Otro dato importante, Dios se proponía que el antiguo tabernáculo o templo y sus rituales fueran un instrumento de enseñanza, tanto para los israelitas como para nosotros en el siglo XXI. Ustedes allá en Cañete, quien les habla en esta zona de Cusco. Muy bien. Entonces, vamos compartiendo la introducción. Otro dato, el Antiguo Testamento casi nada dice en cuanto al significado de las actividades del santuario terrenal. Ustedes no van a encontrar explicaciones, aclaraciones en el mismo Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento ni siquiera menciona que la sangre, todo esto se refiere al Mesías crucificado. No lo menciona, no lo indica. ¿Cómo sabemos todo lo que sabemos? Gracias al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos va a dar la comprensión del santuario, Por eso los judíos de todas las generaciones
especialmente a partir de Jesús hacia nosotros, no comprenden plenamente el santuario porque ellos no estudian el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos la ventaja de sí hacerlo. Hay un libro muy interesante que alguna vez vi, dice, un judío lee el Nuevo Testamento. Entonces, va a poder comprender lo que no comprenden sus compatriotas. Muy bien. Ahora sí, vamos al santuario. Aquí tenemos el santuario con sus partes principales. Muy bien, hermoso lugar que Dios mandó a construir a Moisés y a los que participaron de esta maravillosa construcción. Muy bien, entonces, vamos a mencionar algunas cosas y luego su significado. De paso, después de poder compartir esta ponencia, vamos a tener espacio de preguntas. De repente alguno quiere preguntar algo, quiere de repente acotar algo, vamos a tener un espacio. Así que vayan tomando nota, pueden estar anotando algunas preguntas que irán haciendo después de la presentación. Muy bien. Vamos a hablar un poquito sobre el atrio. Ahí está, lo tenemos una imagen, ahí tenemos el atrio. Y siempre yo ubico el santuario con la puerta hacia el este. Y eso siempre hay que ubicarlo de esa manera, hacia el este. En el atrio, que es la parte de adelante y todo lo que rodea, usted puede ver todo el cerco, el atrio también iba detrás de lo que es el tabernáculo, ¿ya? Iba por detrás. El atrio significa todo lo que rodea y sobre todo la entrada. Ese es el atrio. Ahí vamos a hablar un poquito sobre el altar de sacrificio, la fuente de bronce, pero vamos a empezar por la puerta. Miren, ahora sí, le voy a decir por qué es importante saber dónde queda el este y cómo estaba ubicado el santuario. Los habitantes de diferentes pueblos y culturas, a semejanza de los incas, adoraban al sol. Cuando el sol salía en las mañanas, la gente le brindaba adoración. Esa era una costumbre pagana. Y Dios quería que su pueblo pueda ser el que adora al creador del sol, no al sol. Entonces, una manera de lograr eso era que cuando ellos se dirigían hacia el templo, puedan dar la espalda al sol, expresando que ellos no son adoradores del sol. Por eso el templo tenía que ser construido con la puerta al este, para que cuando ingresen al santuario, cada israelita que va para arreglar su vida con Dios, el sacerdote cuando entraba para ministrar, cuando ahí se preparaban para participar, al entrar por la puerta que está en el este, automáticamente estaban dando la espalda al sol. Y eso era lo que Dios quería de su pueblo. Así que ya saben por qué la puerta estaba al lado del este, para que todos los que entren puedan dar la espalda al sol y no estar adorando al sol ni a ninguna cosa creada. El tabernáculo del testimonio, o sea, el santuario, también se llama tabernáculo del testimonio, tenía 3 velos. Sí, vamos a hablar un poquito de ello también. Y en los 3 casos el velo puede ser un símbolo de nuestro Señor cuya carne fue desgarrada por nosotros y cuya sangre preciosa nos consagró un camino nuevo y vivo para entrar a la presencia de Dios. O sea, que los velos del santuario, que eran telas frágiles, representarían la carne de Cristo, que fue también frágil ante los castigos y ante la crucifixión que él pasaría. Muy bien, ya estamos viendo algunos significados.
Ahora vamos con el primer velo. El primer velo estaba en la misma puerta, ¿sí? En el atrio, ahí encontramos el primer velo. Ese primer velo estaba a la entrada, en la puerta, para que las personas que puedan cruzar la puerta ya entren en un terreno maravilloso, un terreno donde estaba la presencia de Dios, para que puedan encontrar la justificación, que significa el perdón que Dios puede darles. Al cruzar el primer velo ya estaban ellos en un espacio que pertenecía al reino de los cielos. Y ese velo que era la entrada de la puerta también representaría a Cristo como la puerta. Cristo dijo: yo soy la puerta por donde las ovejas pasan. Tú y yo somos las ovejas. Si hubiéramos vivido en el tiempo aquel 1500 antes de Cristo, entonces pasaríamos también por la puerta del santuario dando la espalda al sol. El segundo velo es el que se acercaba ya más hacia el fondo. Ahí, al cruzar el segundo velo, uno ya entraba al lugar santo. Al cruzar el segundo velo, uno ya está yendo más allá de la justificación, y está yendo buscando la santificación. Muy bien. Este velo también es un símbolo de Cristo, que nos permite conectarnos mucho más hacia la presencia de Dios. Entonces, este segundo velo que simboliza a Cristo es el acceso para estar en comunión con nuestro Dios. El tercer velo es el que conecta con el lugar santísimo y es más adentro ya. Aquí ya Dios quiere que podamos llegar a través del sumo sacerdote, por supuesto, porque nadie más podía ingresar, que podamos alcanzar la glorificación. La glorificación. Ya para que podamos anhelar, ya podemos estar pensando, anhelando, ya identificando, ya soñando con la glorificación. Así que los velos no tenían solamente una función decorativa, eran símbolo de que podemos entrar en la justificación, alcanzar la santificación y un día recibir la glorificación. Así es. Asimismo, también el santuario en esa primera parte tenía 4 columnas de madera cubiertas de oro, las cuales, de las cuales se colgaban el velo y estaban con buenas bases de un material de metal de plata. Y esto también representaba la humanidad de Cristo y también su divinidad. ¿Sí? Vamos a ver en el santuario que hay muchos objetos que simbolizan la humanidad y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahora, ¿se acuerdan ustedes cuando Jesús el viernes a la hora novena, a las 3 de la tarde, él estaba expirando, muriendo, dando su último suspiro? En ese momento, en el santuario, en el templo de Jerusalén, un sacerdote estaba por degollar un corderito. En ese momento se juntó sincronizadamente ahí la muerte del Salvador y el corderito fue librado. El corderito se escapó porque la cortina del santuario se rasgó, se rompió desde arriba para abajo. Dios estaba diciendo: hasta aquí nomás el santuario terrenal, el templo de Jerusalén, las ceremonias,
todo lo que es lo terrenal hasta aquí nomás. Entonces, lo que el santuario expresaba, lo que el santuario simbolizaba, llegó a comprenderse cuando, como profecía, se fue haciendo realidad, cuando Cristo comenzó a mostrar en su vida, en su ministerio, que Él era el a quien representaba todo el santuario. Muy bien. Ahora, aquí, ¿qué más vemos aparte de la entrada y también aparte de los velos? Pues ya empezamos con el altar del sacrificio. Ahí, en el atrio, encontramos ese altar donde el sacerdote estaba esperando al israelita que buscaba el perdón a sus pecados trayendo un corderito. Y en ese lugar donde se hacía el sacrificio se llamaba el altar de sacrificio. Ese altar era el símbolo perfecto del sacrificio de Cristo en la cruz. Sí. Los israelitas, el sacerdote, sabían que algo iba a suceder en el futuro, pero por el momento ellos hacían lo que Dios había ordenado, que por los pecadores, corderos inocentes tendrían que ser sacrificados y su sangre sería el instrumento para que ellos puedan alcanzar el perdón. Pero al cumplirse, cuando Cristo murió en la cruz, ahí se entendió plenamente que el significado del altar del sacrificio era la muerte de Jesús en la cruz. Hay alguien que está pintando. Vamos a pedir que deje de pintar en la imagen. Muchas gracias. El altar, ahí lo vemos, no era de piedritas, era de material especial, madera de acacia. Ahí está, con el bronce. Ahí está. Este altar nos muestra dos cosas de Dios, dos atributos de Dios: su bondad y su justicia o severidad. La bondad hacia el pecador. Qué maravilloso. Y la severidad o justicia hacia la víctima, que en ese caso era el corderito, y en el futuro sería el Hijo de Dios. Dios fue bondadoso con el caído y fue severo con el cordero de los animalitos y luego el Cordero de Dios, el Hijo de Dios. Aquí ya podemos comprender que Dios es bueno y con el pecado Dios es firme. Muy bien, entonces, cuando esto se estaba realizando, cada vez que lo hacía el sacerdote cada día, en la mañana y en la tarde, por todo el pueblo, o cuando un pecador se acercaba trayendo su corderito, en ambas situaciones se estaba mostrando que este sacrificio es lo que estaba permitiendo que el ser humano pueda alcanzar la justificación. La justificación significa el perdón. Y Jesús ya lo expresó también en su momento, San Juan 14:6, cuando dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús estaba siendo simbolizado y representado en el altar del sacrificio. Luego encontramos la fuente de bronce. Sí, la fuente de bronce era una representación del lavamiento de los pecados. Sí, los sacerdotes, dice Patriarcas y Profetas, página 359,
que en esta fuente ellos debían lavarse las manos, lavarse los pies antes de entrar al lugar santo. Si no se lavaban los pies, no podrían entrar al lugar santo. Entonces, los sacerdotes se lavaban las manos, se lavaban los pies, y ellos recién podían tener esa posibilidad de ingresar al lugar santo, al lugar santo. Ahora, ya hemos mencionado que en el atrio es donde los pecadores recibían la justificación o el perdón. Muy bien, ahora vamos más adentro. Ya estamos entrando ya al lugar santo. Ahí vemos el tabernáculo, y la primera parte, por supuesto, es el lugar santo, y más al fondo es el lugar santísimo. Miren, empecemos por afuera. Tenía varias cortinas. El tabernáculo tenía varias cortinas, y no eran en vano cada cortina. La que estaba encima de todo era una cubierta de telas o cueros de pieles de tejones. Los tejones son parecidos a la ardilla, ¿sí? Y Dios pidió que de esos cueros, de esas pieles de los tejones, pueda ser preparada la cubierta de encima. ¿Y qué significaba eso? El cuero del tejón no es muy atractivo, no es como el cuero de la alpaca, la lana de la alpaca, no, es algo tosco. Simbolizaba que en Jesús no había un atractivo físico para que la gente lo siga. Jesús era algo que no llamaba mucho la atención físicamente. El siguiente, la cubierta de pieles de carnero pintado de rojo, representaba la sangre de Cristo. Y así también cada una de las cortinas, hasta que llegaba más abajo a la cortina de colores, donde ya estaba diferentes colores, y uno de ellos era el blanco, que representa la pureza de Cristo, la limpieza con la que podemos terminar si nosotros nos entregamos al Salvador del mundo, a Cristo. Dentro del lugar santo y también del lugar santísimo, las cortinas tenían imágenes de ángeles. Ustedes van a ver que los ángeles siempre están en una forma de adoración, en una forma de humildad, en una forma de servicio. Los ángeles brindan a Dios obediencia, servicio y adoración. Por supuesto, los ángeles fieles. Muy bien. Aquí está el lugar santo. Aquí aparece pues los tres muebles o los tres instrumentos. Empecemos con la mesa de los panes de la proposición. Ahí está la mesa. Desde ya sabemos y recordamos que simbolizaba a Cristo. La mesa de la proposición simbolizaba a Cristo. Y no solamente los panes, la misma mesa. Porque la mesa había sido construida de madera de acacia cubierta de oro. La madera representaba la humanidad de Cristo y la cubierta de oro su divinidad. El pan, los 12 panes, pues Jesús ya lo dijo cuando expresó: yo soy el pan de vida. Por eso les menciono que el santuario se entiende gracias al Nuevo Testamento. Muy bien, seguimos. En esta mesa se colocaban 12 panes, 6 panes a la izquierda, 6 panes a la derecha, representando a las 12 tribus. Y a la vez, esos panes eran cambiados los días sábados. El día sábado, el sacerdote ingresaba llevando 12 panes nuevos y retiraba los 12 panes que tenía que retirar. Y solamente el sacerdote podría comer esos panes. Entonces, los panes nunca faltaban en el lugar santo, en la mesa de la proposición. Eso quiere decir
que la bendición de Dios nunca faltaría para su pueblo. Este pan que representa el alimento espiritual nunca faltaría para su pueblo, así como hoy nunca faltaría y debería faltar a su iglesia. El candelabro, Jesús ya lo dijo, yo soy la luz del mundo. Ese candelabro también tenía aceite, si no, no podría alumbrar. Y ese aceite expresa también que era un tipo del Espíritu Santo que estaba participando de la salvación que en Cristo podemos obtener. Entonces, el Espíritu Santo también tenía parte en el santuario, así también como el Padre, Dios Padre. El altar del incienso permanentemente tenía el incienso que era quemado, y cuando eso ascendía, eso se empataba con las oraciones que hacían los israelitas. Así como sube el incienso, así también las oraciones se elevan a Dios. Por eso Patriarcas y Profetas en la página 36 dice, el incienso que ascendía con las oraciones de los santos representaba los méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia. Y Apocalipsis 5:8, hablando del incienso, dice que son oraciones de los santos. Entonces, las oraciones que hacían los pecadores se elevaban a Dios porque Cristo le daba valor y significado hasta a nuestras oraciones, a las oraciones de los israelitas que hacían cada vez que elevaba una oración a Dios. Por eso, este altar del incienso siempre tenía que estar prendido, siempre con el incienso quemándose, para mostrar que Dios siempre puede escuchar nuestras oraciones. No hay un momento en que Dios no puede escuchar. Dios nos puede escuchar las 24 horas mientras tú estás despierto, en otro lugar están durmiendo, y mientras allá nosotros dormimos, ellos están despiertos. Las oraciones a Dios nunca dejarán de ser recibidas. Muy bien, entonces, el altar de los holocaustos y su sacrificio nos comunican la gran verdad, que es reconciliación perpetua en Cristo. Reconciliación. Ahí en el momento de que presentaban su sacrificio estaban reconciliando con Dios. Y cuando en el lugar santo se elevaba el incienso, ahí se podía obtener la intercesión perpetua de Cristo. Qué hermoso. Por eso, cada parte del santuario tenía una gran función que cumplir, un gran beneficio para nosotros, los pecadores. Vamos al lugar santísimo. El lugar más sagrado. El solo mencionarlos nos tiene que hacer reflexionar. El lugar santísimo, donde solo podía entrar el sumo sacerdote en el Yom Kippur, en el día de la expiación. En el lugar santísimo se encontraba solamente un mueble, que era el arca del pacto. Y este arca del pacto no solamente era mesa, también era tapa, y lo que tenía arriba y lo que tenía dentro. El arca del pacto era también símbolo de Cristo. ¿Por qué? Porque era de madera cubierta de oro. La madera representa la humanidad de Cristo y el oro representa su divinidad. ¿Qué más encontramos ahí en el lugar santísimo? El propiciatorio. Es la tapa del arca, y ese lugar, y eso era de oro puro. Oro puro. Hasta los ángeles que fueron construidos a martillo
eran de puro oro, con un ala levantada y con la otra ala a los pies, ambos, representando su sumisión a Dios, porque está en la presencia de Dios. Y Dios se manifestaba a través de una luz especial de tiempo en tiempo, llamado la Shekinah. Cuando el pueblo veía la luz que traslucía hasta por encima del templo, decían: Dios está en el templo, Dios está con nosotros. El pueblo se comenzaba a temblar al saber que Dios estaba en medio de ellos. Entonces, este mueble era el mueble que estaba en el lugar más santo del santuario. Y dentro del arca, por supuesto, estaban las tablas de los mandamientos, un depósito con el maná y la vara de Aarón que floreció. Y todo ello llevando un gran significado, Entonces, para completar esta parte, podemos concluir diciendo que hay 7 pasos que Dios quería enseñar a los israelitas de ayer y a los israelitas espirituales de ahora a través del santuario terrenal. 7 pasos. El primero, a través de la puerta del atrio. En ella reconocemos la necesidad de salvación. La justicia humana es como trapo de inmundicia. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Tenemos que cruzar la puerta del atrio. Número 2. En el altar del holocausto, el Cordero de Dios moría. El corderito animal moría y hace 2000 años el Cordero de Dios murió. Ahí, a través del altar del holocausto, nosotros también recibimos los beneficios de Cristo que ganó en la cruz. Ahí obtenemos la justicia de Dios a nosotros pecadores. Tercero, en el lavacro hay limpieza y purificación, lo que nos permite obtener la justicia de Cristo y alcanzar santificación. Dios no solamente quiere que seamos justificados, perdonados, sino también que podamos crecer en santidad, y eso es un asunto de toda una vida, y ahí tenemos que estar. En cuarto lugar, el altar del incienso. Hay intercesión continua. Jesús vive para interceder por nosotros. No hubo un día en que Jesús no intercedió por nosotros. Tal vez nosotros fuimos los que no nos interesamos en recibir la intercesión, pero Cristo siempre lo estaba haciendo. En quinto lugar, la mesa de los panes. Hay comunión con Dios y con nuestros hermanos, porque Cristo es el pan de vida que nos alimenta. En sexto lugar, en el candelabro de oro tenemos la unión de la vida y la luz y el Espíritu Santo que testifica a favor de Cristo por medio de la iglesia. En séptimo lugar, en el arca del pacto, la justicia y la misericordia se encuentran. Si dejamos que su sangre nos limpie y vivimos en la obediencia, algún día veremos a Dios cara a cara. Y completamos con las vestimentas sacerdotales. Ustedes pueden ver esa vestimenta. No es cualquier vestimenta. Es la vestimenta especial que Dios había determinado para los sacerdotes. Ahí están los textos como Éxodo 20, donde aparece cada uno de los componentes, los detalles, los materiales que se usarían. Vamos a empezar. Ustedes ven, miren, primero está su manto blanco, encima hay una túnica blanca, encima hay una túnica azul, encima hay una túnica de colores. Vamos a ir mostrando de adentro para afuera. Esta túnica blanca, dice la Biblia, lo llama túnica. Estaba hecho de lino torcido, era un lino blanco, un hilo blanco, y era la primera prenda que usaba el sacerdote. ¿Sí? Era la primera prenda que se ponía. Muy bien. Y de paso, la túnica que ellos usaban era también un recuerdo de la túnica que
Dios había dado a nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando cayeron. Y esa túnica que se usaron Adán y Eva, no lo prepararon Adán y Eva, no lo hizo un sastre del Edén, lo hizo Dios mismo. Y para construir esas túnicas tuvo que sacrificar a uno o a dos corderitos, que a la vez eran símbolos del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso la túnica del sacerdote era un recuerdo de las túnicas que Dios dio a nuestros primeros padres y nos ofrece también a todos la túnica, el manto de Cristo. Así también, hermanos, nosotros podemos recibir la justicia de Cristo. Encima estaba una túnica azul llamado el manto del efod. El manto del efod. Era una ropa muy especial de color azul y ahí debajo tenía unos detallitos. Ustedes pueden ver acá los detallitos. Ahí se ve que este manto tenía adornos de oro y también campanitas. Era adornos de oro con campanitas. Cuando el sacerdote se movía dentro del lugar santísimo, se escuchaban las campanitas. Encima de ese traje azul, ya hemos mencionado el blanco, encima estaba el azul, luego viene el efod. Todo lo que ustedes ven ahí, color ya colorido, ahí vemos, eso se llama el efod. Y ustedes van a ver ahí colores: oro, azul, púrpura, que es violeta, escarlata, rojo y el blanco. Todos esos colores están ahí. Y van a ver a los costados, arriba, dos piedras llamadas piedras de ónice. En esas piedras estaban escritas los nombres de las 12 tribus, 6 a la derecha, 6 a la izquierda. Dios todo lo tenía en detalle. También esta ropa que usaba el sacerdote era del mismo material que se usaba para el santuario, para las cortinas, para las tapas. Ustedes van a ver ahí en lino torcido, azul, púrpura, escarlata, hilos de oro, porque él era el instrumento que Dios usaba para ministrar en ese santuario. En el pecho, ¿qué es lo que tenía? Ahí tenía el pectoral, o también llamado racional. En la Biblia encontramos ambos nombres, pectoral, racional. Es como una placa que tenía en el pecho conteniendo las 12 piedras y cada una simbolizando las 12 tribus. Tenía un amarre hacia el hombro y hacia la espalda. O sea, ese pectoral se conservaría ahí porque estaba amarrado hacia el hombro. ¿Eso qué quiere decir? Que gracias a que nosotros somos llevados, somos tratados, somos amados por el sumo sacerdote de los cielos, representado por los sumos sacerdotes de la tierra, ahí llevaba el sumo sacerdote, cargaba a los seres humanos sobre sus hombros y a la vez los llevaba en el corazón, en su pecho, para que así pueda siempre conservarse cerca de su corazón, porque deseaba la salvación de todos los seres humanos. También hay dos piedras ahí en su efod, y esto ya está en los costados. Hay una piedra llamada Urim, está a su lado derecho, y el Tumim, que está a su lado izquierdo. Y estas eran piedras que llegaban a brillar, llegaban a reflejar cuando Dios quería mandarle algún mensaje, sea para aceptación o de negación. Cuando
Dios quería expresar su aceptación, algún pedido del pueblo, en la piedra de la derecha brillaba. Eso significaba que Dios aceptaba el pedido que el pueblo hacía a través del sumo sacerdote. Pero cuando Dios no estaba de acuerdo con el pedido o el pueblo no estaba listo para recibir, pues la piedra de la izquierda llamada Tumín es la que recibía una sombra. Cuando veían que recibía una sombra, significaba que Dios no estaba de acuerdo con él, con los pedidos. Entonces, esa era la función de esas dos piedras, el Urim y el Tumín. Muy bien. Podemos completar esto mencionando: si todo representaba a Cristo, inclusive en las dos piedras, el Urim y el Tumín, entonces Dios a través de todo esto estaba expresando tres cosas muy importantes para los israelitas del ayer y también para nosotros de ahora. Número 1, salvación. Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros, el Verbo divino, el que vino a habitar en nosotros y nos reconcilia con Dios. También Dios a través de Cristo, a través del sumo sacerdote que representaba al verdadero sumo sacerdote, también quería darnos dirección. Dios quería conducirnos a través del peregrinaje a la tierra prometida y hoy al reino de los cielos. Tercero, Dios también estaba expresando juicio. En Dios podemos obtener también esa oportunidad de ser juzgados, pero declarados inocentes, cuando somos perdonados por la sangre de Cristo. Finalmente, dos detalles más. El cinturón. El sumo sacerdote tenía un cinturón con los colores de su efod, ¿sí? Y eso le daba también el respaldo para que pueda ser el dirigente de Dios en la tierra. También en su cabeza tenía una gorra especial llamada mitra. Esa gorra tenía un nombre especial ahí. En la parte baja era de oro. Entonces ahí había el nombre especial, Santidad a Jehová. Había una diferencia entre la ropa del sumo sacerdote y de los sacerdotes. Ustedes ya con una sola mirada pueden ver la gran diferencia. Solo el sumo sacerdote recibía la ropa más decorosa por todos los significados que tenía, y no los sacerdotes comunes. Todo lo relacionado con la indumentaria y la conducta de los sacerdotes debía inspirar en el pecador el sentimiento de la santidad de Dios, de lo sagrado de su culto y de la pureza que se exigía a los que se allegaban a su presencia. Entonces, todo lo que llevaba el sacerdote había de ser entero y sin defecto. Estas hermosas vestiduras oficiales representaban el carácter del gran prototipo Jesucristo. El sacerdote era, mis hermanos, era el símbolo de Jesucristo. El sumo sacerdote, símbolo de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Entonces, el sumo sacerdote era el que representaba al pueblo ante Dios y a Dios ante el pueblo. Es lo que Cristo hizo. Él es el que nos une, Dios con el pueblo. Y más todavía, Dios con el pecador. Cristo es el que nos une. Y eso es lo que el Antiguo Testamento, a través del santuario, estaba enseñando. Finalmente, Dios busca nuestra reconciliación con Él. Dios nos ofrece mediación a través del santuario antes y luego por lo que Cristo hace en el lugar santísimo, y la santificación que nosotros podemos obtener al permanecer en el camino hacia nuestro Dios. Como pueblo, Dios quiere que seamos un pueblo santo, un pueblo que pueda hacer luz en este mundo y pueda buscar la santidad en Jehová. Finalmente, Dios quiere la dedicación de nuestras vidas a Él, a su servicio.
Y Romanos 12, 1 y 2 nos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mis hermanos, ¿qué es lo que Dios quería para su pueblo? Dios quería su salvación. ¿Qué es lo que Dios logró en la cruz del Calvario? Nuestra salvación. ¿Y en qué está trabajando Dios ahora en el santuario del cielo? Por nuestra salvación. ¿Cuánto valoramos esto? ¿Será solo historia o es asunto de salvación? En un momento vamos a orar, pero de repente tienen alguna pregunta, quieren acotar algo, quieren despejar algo, aclarar algo o de repente corregir algo. Es el momento, hermanos. Pastor Contreras, buenas noches, le habla el pastor Medina. Oh, Pastor Medina, Una, ¿cómo está? Qué gusto. una consulta. Entiendo de que todo objeto, todo hasta el simple instrumento que había en el santuario tiene su significado. ¿Qué significa el lino? ¿No? El lino, dice ahí, digamos, la vestimenta del sacerdote, como también es interesante que la vestimenta del sacerdote también estaba el mismo material o el colores en las cortinas. Es interesante, ¿no? ¿Ya? Correcto, correcto. Lino torcido. En la Biblia menciona lino torcido. La túnica blanca se hacía de lino torcido, la cortina blanca se hacía de lino torcido. El blanco, el perdón que recibimos por la sangre de Cristo. Esa pureza que Dios nos ofrece al ser perdonados, al ser justificados. Eso estaba en el santuario, eso estaba en la ropa del sacerdote, en la ropa del sumo sacerdote, y nosotros podemos obtenerlo también en el manto de justicia de Cristo. Pastor John, una preguntita. Sí, dígame. Escucho yo que la madera representa la humanidad de Cristo y el oro la divinidad. Quisiera saber, pastor, ¿qué evidencia bíblica o hay alguna evidencia de los escritos de Elena de White? ¿Cómo yo puedo sustentar esa frase, verdad? Quisiera que usted me diga alguna evidencia. Claro. Hay varias cosas que en la Biblia se menciona, algunas cosas que no se menciona, pero podemos buscar, para mañana podemos buscar algunas citas que nos den la respuesta exacta a esa pregunta, ¿sí? Y nuestra iglesia sí llegó siempre a esa conclusión de que los muebles que tenían madera de acacia y también el oro que la cubría, siempre representó la humanidad de Cristo y su divinidad. Pero vamos a buscar para mañana, un escrito está, y con eso vamos a poder completar la respuesta. Pastor Contreras, una consulta. En la exposición usted mencionó en un momento de que el santuario se entiende mejor en el Nuevo Testamento. Si no fuera inclusive por el libro de Hebreos, no se entendería algo así. Mi pregunta sería tal vez algo sencilla. ¿Cómo lo entendía el hebreo, el israelita, el santuario, aparte de saber que Cristo habitaba en medio, o Dios habitaba, Jehová en medio de ellos, ¿no? Aparte de ello, tenían una visión, una perspectiva, una cosmovisión realmente de la labor de Cristo en el futuro de su sacrificio. ¿Tenía esa captación real, como nosotros hoy lo tenemos mirando hacia atrás? Muy bien. Primero, cuando Dios dijo en Éxodo 25:8, hacedme un santuario y yo moraré en medio de mi pueblo, entonces ellos ya estaban seguros de que la presencia de Dios estaba ahí. Cuando se veía la luz de la Shekinah, ellos temblaban, decían, Dios está aquí.
Ahora, ellos comprendían, en plenitud no, en plenitud no, comprendían lo básico. Entonces, ellos tenían que aceptarlo por fe. Ellos tenían que tener fe. Por eso es que Dios se preocupó de que haya muchas cosas para que ellos paso a pasito, así como un niño que no sabe nada puede ir aprendiendo algo. Todo lo que Dios hizo fue para un pueblo que era prácticamente estaba en inicial, no estaba ni en la primaria. Entonces, algunas cosas que ellos fueron comprendiendo fue solamente obedeciendo a Dios. Y lo otro era porque tenían que tener fe en que ello tendría una comprensión mayor mañana, en el futuro. Por eso que en la Biblia no hay mucha explicación de los significados del santuario. En el Nuevo Testamento, ustedes van a ver Pedro, Juan, Lucas, Mateo, Hebreos, van contestando, el Apocalipsis van contestando, van mostrando los significados de muchas cosas del santuario. Entonces, recalcamos que los israelitas tuvieron que poner su confianza en Dios, aunque algunas cosas no lo entendían a plenitud. Sí, yo solamente quería hacer un agregado. Adelante. A mí me parece muy interesante esta explicación de que el oro significa la divinidad y la madera la humanidad de Cristo, ¿no? Yo lo tenía más o menos en la perspectiva de que la madera, efectivamente los muebles de madera, están relacionados con el tema de los árboles y los árboles representan a la humanidad, ¿no? Digamos a los... Y una evidencia es, por ejemplo, el Salmo 1, ¿no? Que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Luego dice, será como árbol plantado junto a las corrientes de agua. Y luego hay otros textos que también refieren a la madera con la humanidad en general, ¿no? Entonces, y en santidad, el oro, efectivamente, ¿no? La plancha era clarísima, santidad a Jehová. Está hablando de la santidad, de la divinidad en el cielo. Entonces, yo creo que por ahí hay por lo menos un par de elementos con cargo, claro, a afinar un poco más, ¿no? Pero también tiene que ver con el bronce, ¿verdad? Algunos muebles, como por ejemplo el altar del sacrificio, eran de bronce, eran de madera recubiertos con bronce. Y también ahí es interesante porque en ese altar se quemaban los restos de los corderos, ¿no? De los sacrificios. Y sabemos que el fuego consume la madera. Pero ¿por qué la madera no se consumía? Porque estaba protegida por el bronce. Y Cristo mismo se identificó con el bronce cuando le dijo a Nicodemo, yo seré levantado, ¿no? Igual que la serpiente del desierto, la serpiente de bronce. Entonces, es Cristo el que en un caso, digamos, como bronce, nos protege porque Dios es fuego consumidor. Si nosotros vamos a Dios así, en nuestra condición de pecadores, vamos a ser consumidos por el fuego de Dios. Pero revestidos, cubiertos por la justicia de Cristo, somos protegidos y podemos estar en su presencia y resistir el fuego de Dios. Entonces, tanto el bronce como el oro son elementos que efectivamente, ¿no? Hablan de la protección que Cristo nos da en madera como humanos, es Cristo también, la humanidad de Cristo, y el oro y el bronce, la divinidad de Cristo, ¿no? Un pequeño aporte. Correcto, correcto. Y ya la respuesta está casi completa. Y vamos a buscar si algún escrito está y ya será al 100%. Pero gracias, ya la respuesta está ya casi dada. Quiero agregar Pastor. una cosita de repente mientras hacen alguna pregunta. Yo no mencioné para nada que el sacerdote, el sumo sacerdote, tenía una soga en la cintura y que cuando moría de ahí lo podían jalar. Por si acaso, eso es una imaginación de algún predicador que se hizo famosa. En ninguna parte de la Biblia hay una soga que tenían que jalar al sacerdote y de paso ningún sacerdote murió dentro. ¿Sí? Entonces, si alguno piensa que alguna soguita tenía que amarrarse al sacerdote, no hay ninguna base bíblica para ello. Muy bien,
De repente, alguna pregunta más, alguna acotación. Cuando usted menciona acerca del Urim y del Tumim, que representaba, ¿no? En realidad, o se podía conocer la voluntad de Dios, ¿no? En eso que brillaba la piedrita, ¿no? En afirmar de que realmente Dios quería eso. Ahora, ¿cómo se puede visualizar eso ahora, ¿no? Quizás ahora en el presente, en nosotros, ¿cómo se puede visualizar eso? Bueno, de paso, no solamente Dios se comunicaba a través del Urim y del Tumim, sino también a través de los dos ángeles que estaban en el propiciatorio. Igual, de acuerdo a la luz que llegaba al ángel de la derecha o la oscuridad al ángel de la izquierda. Siempre daba respuesta. Dios tenía varias formas, pero hoy no tenemos los mismos implementos para saber. Hoy no tenemos el Urim, el Tumim, no tenemos los ángeles, pero ahora tenemos la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios no puede dar respuesta a lo que Dios aprueba o a lo que Dios desaprueba. No es, hermanos, que podamos nosotros a través de un sueño, o es que he escuchado una voz, o es que vamos a ver, vamos a echar suertes. No hagamos eso, no es necesario hacer eso, hermanos. Ahora tenemos la palabra de Dios, donde Dios contesta lo que aprueba y lo que no aprueba. Carlos. Usted mencionó hace un momento de que no había una soguita que lo saque si es que moría el sumo sacerdote. Entonces, ¿cómo se lo sacaba si moría el sumo sacerdote ahí adentro? ¿O entendí Ya. mal? Bueno, la Biblia no menciona de ninguna soguita. Lo mencionábamos porque a veces algunos predicadores, para hacerlo de repente más impresionante el suceso, decían, ¿no? Si muere con la soguita lo jalaban. No, eso solamente ha sido una tradición de algunos predicadores que se fue repitiendo a otros. Pero cuando uno estudia la Biblia no hay nada, y de paso nunca murió un sumo sacerdote. Mañana estaremos explicando un poquito sobre el día de la expiación y veremos un poquito más varias cosas como ello. Me gustaría hacer un comentario. Adelante. En algún momento a mí me enseñaron de esta manera. Me dijeron que los muebles que estaban en el atrio o el atrio representaba a la tierra y el tabernáculo donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo representaba el cielo, porque el altar del holocausto y la fuente de bronce representan acciones que se ejecutaron aquí en la tierra. Cristo es ese cordero que fue llevado al matadero, cierto que lo describe Isaías, como usted también lo ha explicado. Y luego la fuente de bronce dice: el que creyere y fuere salvo será bautizado. Entonces todo eso se realiza aquí en la tierra. Y cuando Cristo entra ya en el lugar santo, digamos que entra en el tabernáculo en el cielo. Entonces, de esa manera, así como me lo explicaron, me enseñaron que el bronce representaba la humanidad de Cristo y el oro, que precisamente estaba en el cielo, representaba a la divinidad de Cristo, ¿no? Y justo en el tema del bronce, hay un pasaje en Apocalipsis cuando Jesús sube para ser entronizado, que está en Apocalipsis, en el capítulo 1, en el versículo, déjeme ver si aquí lo tengo, en el versículo 15, cuando Juan empieza a hablar empieza a describir al Señor, dice: y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas, ¿no? Entonces, ese versículo me lo enseñaron para indicarme que Jesús, cuando fue entronizado, precisamente aparece aquí en Apocalipsis con los pies de bronce para
manifestar que él mantenía esa doble naturaleza, la divina, y que había llevado nuestra naturaleza, la humana, al cielo. Eso era lo que quería comentar, quizás para que usted lo investigue y pues mañana podamos tener una idea más categórica sobre este tema. Muchas gracias, pastor. Muy interesante su Muy exposición. bien. Vamos a tomar nota de todos esos datos para ver cuán fundamento tiene y compartimos. Muy bien, pastor. Muy agradecido por su tema en esta noche y vemos que ha habido bastantes preguntas también. Eso es muy bueno porque queremos aprender más. Y ahí es donde uno, en esa interacción se capta mejor el mensaje también. Voy a invitar a todas las personas presentes que tengan la amabilidad un ratito de prender su cámara para poder captar, para tomar una foto, un recuerdo en esta noche tan bonita. Muy bien, pastor, le voy a pedir que haga la oración final en esta noche para concluir con la bendición de nuestro Dios. El pastor Medina, Gerardo Medina. Pastor Medina, por favor, un gran maestro. Bueno, Claro gracias. que sí. En primer lugar, quiero felicitar a nuestros hermanos de la iglesia de Santa Bárbara, al distrito de Cañete. Hermanos queridos, el tema del santuario es un tema fabuloso, extraordinario, y digamos, no lograremos tan en su plenitud entenderlo, pero es maravilloso y es un tema, digamos, que nos identifica como pueblo de Dios. Qué satisfacción, qué privilegio. Los felicito, a mí me apasiona este tema y no puedo decir que ya lo sé, y seguiré estudiando y seguiré aprendiendo. Dios lo bendiga, pastor, y a cada uno de los expositores. Vamos a orar. Buen Dios que estás en los cielos. Gracias, Señor, por tu palabra divina. Gracias, Señor, por la doctrina identificatoria que tú has dado a tu iglesia. Permítenos, amado Dios, depender de ti, vivir en comunión permanente contigo. Y, Señor amado, nuestro caro anhelo es pronto estar en el santuario celestial. Y allí seguiremos aprendiendo de todos los grandes misterios que todavía no lo logramos entender. Alabado sea tu nombre, Señor amado. Gracias por todo, oh Padre querido, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Y Amén. Feliz aniversario, hermanos de la iglesia de Santa Bárbara. Creo que están de aniversario, ¿no? Pastor Gerardo Medina, muchísimas gracias. Muy buenas noches con todos, quedamos despedidos. Pastor John, Hasta mañana, saludos, 8:30 bendiciones, punto. Pastor John. Gracias. Pueden hacer haciendo sus preguntas en el grupo del WhatsApp y lo podemos trasladar al pastor. Pueden preguntar también por ahí, no hay inconveniente. Muchas gracias por acompañarnos. Amén. Para todos. Muy buenas noches. Bendiciones. Pastor.